Buenas. Buenos días. Buenos Buenos días, días, qué profe. bueno que están aquí Buenos ya. días. Vamos a comenzar a retomar lo que platicábamos la sesión anterior. Bueno, ya habíamos comentado algunas de las partes que van a contemplar en esta asignatura, la cuestión del control de los robots, ¿no? Aquí la intención final de esta asignatura es que podamos entender cuáles son los requerimientos para poder desarrollar y para poder implementar el control para la posición, control de velocidad, control de aceleración de los robots y que estos puedan ejecutar una actividad, una tarea que está previamente diseñada específica. Y entonces recordarán que habíamos comentado que para este tipo de tareas de control dentro de la robótica se clasifica en dos tipos de controles: el control primario, que es básicamente el que define la tarea, la actividad que se va a realizar, y el control secundario, que es el que se va a encargar de manipular, de coordinar todos los elementos internos del robot, junto con los sensores y los actuadores, para poder asegurar que las posiciones que debe de tener el robot sean las correctas, y así ejecutar la tarea prevista, ¿no? Entonces, en función de ello, pues lo primero que quiero platicar con ustedes es las formas de programar el robot que nos van a dar una idea de cuáles son las actividades que realiza físicamente un manipulador, cómo es que se va grabando estas posiciones para después poderlas reproducir e ir explicando cómo es que internamente este robot puede reproducir estas señales. Y dentro de una de las actividades que nosotros vamos a estar haciendo es intentar armar pequeños proyectos, así prácticas, para replicar estos procesos, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla con una presentación para estar en la misma sintonía. Ok. Bien, entonces les decía, dentro de los modos de programación, vamos a encontrar principalmente dos clasificaciones, que son la programación gestual, perdón, se me fue una N, y la programación textual, aunque dentro de la programación textual se encuentra también una programación o una subcategoría que es de la programación explícita, dependiendo del nivel de descripción de cada una de las actividades o de las tareas. Vamos a poder tener aquí en la parte de la programación explícita, ¿no? Pero básicamente lo podemos dividir en esto, en gestual y textual, y lo vamos a tener que dentro de la gestual pues vamos a utilizar herramientas, en ambos herramientas, pero en la gestual herramientas físicas, mientras que en la textual pues son herramientas de programación, herramientas en donde vamos a desarrollar sus rutinas y algunas macros para poder hacer que el robot pueda trabajar, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la programación explícita, perdón, de la programación en general, decimos que dice, las máquinas controladas por sistemas informáticos, el lenguaje es el medio que utiliza el hombre para gobernar su funcionamiento. Aquí vamos a destacar que el accionar, el movimiento, la precisión y todas las actividades que tenga que desarrollar este manipulador, pues va a depender única y exclusivamente de nosotros, de la forma como nosotros estamos dando esas órdenes y la precisión que utilicemos en cada una de ellas, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, es que no está bien programado, no hace lo que debe, pues simplemente estamos haciendo cosas incorrectas para la parte de la programación. Por lo tanto, la correcta adaptación con la tarea a realizar y la sencillez de manejo son factores determinantes del tipo de programación empleada. Aquí hay una clave: la parte de la sencillez de programación o del trabajo, pues va a depender también muchas veces del lenguaje, ¿no? De sencillez de manejo. Hay algunos formas de programar los manipuladores que para nosotros a la hora de programarlos es muy sencillo,
pero detrás de la programación, del empezar a ejecutar esas instrucciones, pues hay muchas tareas de control en background que se tienen que realizar para poder asegurar esas posiciones. Por ejemplo, en algunos casos, en los manipuladores, la mayoría de manipuladores industriales, cuando queremos realizar movimientos a través del joystick, ahorita iremos platicando, si queremos que el manipulador genere una línea recta, limpia, por la configuración y por la naturaleza del mismo manipulador, si fuera un manipulador de revolución, esto se le haría complicado, ¿no? Ya platicábamos en algunas otras ocasiones que los movimientos, por ejemplo, de ir de un punto A a un punto B, pues va a tener muchas posibilidades dependiendo de la configuración física del robot. No necesariamente tiene que ser una línea recta, ¿no? Entonces, cuando estos manipuladores, por medio del joystick, nosotros le decimos que se mueva de forma lineal, lo hace sin problema, pero porque detrás está calculando cada uno de los puntos intermedios que debe de encontrar para que pueda desarrollar una línea recta, ¿no? Entonces, el manejo es sencillo, pero la programación detrás y el control es más complejo para poder desarrollar esto. Y sin duda tenemos que hacer uso de lo que es la cinemática inversa para encontrar cada una de las posiciones angulares, ¿no? Entonces, son determinantes en el tipo de programación empleada. Esto es dependiendo, si yo estoy utilizando una programación textual en la cual estoy pidiendo que vaya del punto A al punto B con una línea recta, todo eso simplemente se le está dando órdenes al controlador, pero el controlador tiene que traducir toda esa instrucción en diferentes secuencias, ¿no? Ya sea las secuencias de la línea recta y además encontrar los puntos de precisión en esa trayectoria, ¿no? O si nosotros le vamos a trabajar con una programación gestual, o sea, puede ser que sea más sencilla, pero tal vez también lleve más trabajo en cuanto a almacenamiento, memoria, procesamiento y demás cosas. Ahorita lo veremos. Ok. Dice, existen varias formas de comunicarse con estos robots, siendo las más comunes, pues obviamente el reconocimiento de voz, que es pues una de las formas de programar o de darle instrucciones a los robots ya avanzados, ¿no? Actualmente sí ya tenemos procesadores de voz, sintetizadores y toda la cuestión de reconocimiento de voz ya está más avanzada. Muestra de ello, pues lo tenemos ya en los celulares, ¿no? Que podemos decirle a Siri que nos ponga una canción o a Alexa que abra las ventanas y demás cosas. Bueno, los pudientes, ¿no? Uno que no apenas si llega a que la chacha nos abra tantito la puerta para que nos dé aire. Pero bueno, en esta situación, los desarrollos y las aplicaciones con sintetizadores han ido evolucionando, ya hay más desarrollo y aunque todavía no se han aplicado de lleno a manipuladores robóticos industriales, pues hay posibilidades de cuestiones de paro de emergencia por voz, ¿no? ¿Por qué no se aplican directamente? Pues por la cuestión de las 3 leyes de la robótica, ¿no? Que están implementadas. Y aunque suena ciencia ficción, en la parte de la robótica industrial también vienen aplicadas, ¿no? No sé si lo recuerden. ¿Alguien me recuerda las 3 leyes de la robótica? Vamos a seleccionar de aquí. A ver, Francisco López, ¿andas por ahí? ¿Ya te dormiste? No, sí, sí, aquí. Ya andas, ok. Buenos días. ¿Qué pasó, Francisco? A ver, ¿recuerdas las 3 leyes? No me acuerdo nada más de la de... Ay, no, la verdad no me acuerdo. ¿Una? Nada más me acuerdo No, de una y eso creo, ¿eh? Ah, Una sí. es que el A ver, robot ¿cuál? no puede atacar a los humanos, ¿no? O sea, tiene que acatar las instrucciones, pero sin hacer daño a los demás. Ok, a las Esmeralda. Daño. personas, ¿no? Perdón. A los seres vivos. Otra era que el robot no puede hacer daño a terceros y creo que bueno, si un humano le ordena a un robot algo que bueno, desobedezca las dos leyes anteriores, el robot no puede hacer eso. Algo así va. Es que la estoy Algo buscando, así. pero no me acuerdo. ¿Sí? Es una de Más o tanta. menos tengo la idea. Por ahí va, por ahí El, va. ¿Alguien más? el el robot debe de obedecer, pero si la regla es atacar a otro humano, que no puede. Sí, esa sería la segunda, ¿no? También sería que el robot debe Sí. protegerse a sí mismo, pero siempre y cuando no entre en conflicto con las otras leyes, ¿no? Esa sería la última, ¿no?
Sí, dice, la Y, primera y gran premisa es que un robot debe de obedecer las instrucciones del ser humano, ¿no? Debe de ser nuestro esclavo. ey, ¿Sí? En la segunda, debe de obedecer las proteger, órdenes. de proteger la integridad de los seres vivos, ¿no? Entonces, debe de seguir las instrucciones a menos de que esté en conflicto con la de proteger la integridad del ser humano, ¿no? Y finalmente la 3 que dice que debe proteger su existencia a menos de que esté en conflicto con las otras dos. Se debe de cuidar a sí mismo, pero si antes de cuidarse a él tiene que, debe de proteger al ser humano, pues se sacrifica, ¿no? Y después tiene que hacer las actividades que el ser humano le indique a menos de que esté en conflicto con la segunda, que es proteger el ser humano, ¿no? Y todo esto, como suena a ciencia ficción, pues diríamos, no se aplica en la parte de la robótica industrial, pero habíamos comentado, creo ya esto, ¿no? Que habíamos dicho de la primera ley de obedecer, si lo recuerdan, No. desde el punto de vista industrial, ¿no? A ver, bueno, ¿Cómo vamos no a entendí? repasar ese. Las 3 leyes, vamos a ver qué dice las 3 leyes. Permítanme. Uy, estamos con problemas. Ahí está. Anda un poquito lenta mi máquina. Control Alt F4 para liberar RAM. Para descargar RAM, ¿no? De internet, ¿no? Sí, sí, he visto en algunos tutoriales que con eso resulta. Está bien. Ok. Sí, ¿ya se alcanza a ver la presentación? Bueno, las diapositivas. Es que tarda en aparecer, creo, para ustedes. Sí, 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 ya ya aparece. aparecieron. Ya. Ok. Dice, recordemos las 3 leyes. Dice, un robot no puede actuar contra un ser humano o mediante la inacción permitir que un ser humano sufra daño, ¿no? Y decíamos en la parte de la robótica industrial, no puede actuar contra un ser humano. Muchos de los robots, desde el punto de vista de robótica industrial, tiene sensores de límite, sensores de espacio de trabajo, y donde muchas veces si algún operador, algún usuario, traspasa esos límites, llega al punto de entrar al área de trabajo, existen sensores que lo van a detener, ¿no? Y esto pues para proteger la integridad de un ser humano, ¿no? La segunda es un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén en conflicto con la primera ley de salvaguardar su integridad. Entonces, ahí, aunque nosotros estemos dándole las órdenes de que ensamble, de que ejecute alguna instrucción, por ejemplo, si está ensamblando una rueda en una línea automotriz, él tiene que realizar la actividad. Sin embargo, si detecta que hay alguna presencia extraña dentro del espacio de trabajo, obviamente algún operador que traspasó esos límites debe de hacer un paro de emergencia, ¿no? Y la última es un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con las dos primeras leyes. ¿De qué forma va a proteger su existencia? Por ejemplo, en dado caso que se tiene una instrucción, una orden de seguir ensamblando esas ruedas, pero por alguna situación no es un operador el que se atravesó, sino es alguna otra máquina que está fuera de su espacio de trabajo y colisiona con el robot, pues el robot debe de proteger su existencia. ¿Qué hace? Pues él entra en las alarmas, deja de hacer la actividad, la tarea, ¿sí? Y pues se va a un modo de alerta, deja de trabajar, a menos de que esté en conflicto con las otras leyes. Es decir, también hay paros de emergencia para detectar que si sigue o que si no hace nada, si no se mueve, si no libera frenos, si no energiza los actuadores para poder tener un movimiento libre, como si fuera un cero gravedad, para poder desplazar su peso y liberar, no sé, a algún usuario que quede atrapado, debe de estar todo eso coordinado, ¿no? Entonces, las mismas 3 leyes que habíamos comentado se pueden seguir trabajando y aquí incluso lo que comentábamos de la parte de la programación con voz, pues debe de contemplar eso y debe de prevenir, al igual que las otras situaciones, el cumplimiento de las 3 leyes de la robótica. Por eso ahorita simplemente instrucciones básicas se podrían programar con control de voz, ¿no?
se hacen algunos estudios para poder implementarlo en mayores actividades, pero es una de las formas de programar a estos robots. La más segura y de la que es muy común todavía utilizar en líneas de producción es la de enseñanza-repetición. En este tipo de programación, lo que vamos a hacer es que un experto de cualquier tipo de tarea o de actividad dentro del área industrial empieza a, digámoslo así, a entrenar el robot, ¿no? No sé si por ahí vieron, ¿cuál fue película? ¿Guerra de Titanes? No. Hay una donde entrena a un chico, un robot, por medio de sus controles del Wii, creo, del joystick. ¿Alguien vio esa película? La de... Sí, profe. ¿Los héroes? ¿Perdón? ¿Cero? Esa, Donde tenemos un robot, que es por comando de voz. El comando de voz. No, incluso Gigantes hay de Acero, ¿no? Gigantes de Acero. Le pone un traje, ¿no? Es con A ver, porque hay una de Titanic. Pacífico y se meten en el robot, pero no hay es otra. la del Baymax. No, Baymax, no. Que lo están Es un entrenando para boxear. Sí, es Gigantes de Acero. ¿Gigantes de Acero? Sí, sí es esa. Bueno, hagan de cuenta, ahí lo entrenan tanto por visión como por comandos de voz y también por enseñanza-repetición. Es decir, lo ponen a desarrollar los movimientos y el robot sigue esos movimientos a través del control que trae en la mano el chico y por visión. Bueno, no es tan textualmente así la programación, enseñanza-repetición en la parte de robótica industrial, pero sí se utilizan aditamentos para hacer que el robot se mueva a algún punto con alguna orientación y se genere algún movimiento con velocidades determinadas, ¿no? Esas velocidades pues se van a ir grabando. El robot va a ir grabando esos puntos, esas posiciones, esos movimientos, porque si recordarán de los elementos que se compone un robot, hay algunos elementos que nos van a permitir eso, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son los componentes básicos de un robot, de un manipulador robótico? Eso lo debieron haber visto en cinemática. Digo, debieron porque creo que el profesor, como me han platicado, era casi un rockstar y casi no aparecía, ¿no? Se parece al profesor Tonatiu. No, de ese no me acuerdo. ¿No recuerdan? Bueno, imagínenlo. ¿Cuál sería una de las partes principales del robot dentro de todo el sistema robótico? El CPU. CPU o controlador, ¿no? En este caso lo vamos a conocer como controlador bien, ¿sí? Los motores. Eslabón. Sí, lo que son los actuadores. Vienen a ser los actuadores. Manipulador. Eslabón. Manipulador. ¿A manipulador? ¿Cómo manipulador? Puede ser gripper. El gripper. Ah, sí, las herramientas. Eso sí. Mm, Sensores, ¿no? En algunos casos. Sensores. Vamos a tener sensores internos y externos. Ya tenemos los actuadores. Tenemos ¿cómo se los llaman? eslabones Los eslabones, también, la ¿no? estructura mecánica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la parte de la estructura mecánica, tenemos la parte de los eslabones, los sensores, ¿sí? Tenemos también ¿cómo se llaman? El controlador. Estoy tratando de ubicarles una diapositiva para ponérselas. Aquí está, aquí está. Ok. Oh. Disculpe usted, pero todavía no domino bien el Zoom. No, es que está algo lenta la máquina, pero aquí está. Bien, entonces, toda la estructura de los componentes de los robots, recuerden, tenemos toda la parte de la estructura mecánica. Dentro de la estructura, que viene aquí a ser la parte del manipulador, pues va a tener internamente lo que van a ser los sensores internos y los sensores externos, ¿no? Todo esto va a estar aquí en este sistema. Otro de los elementos que me acaban de mencionar, pues es los drivers, el controlador. Aquí en esta parte, aquí en donde lo tengo señalado con la flecha, va a radicar lo que va a ser el control secundario, que es una de las partes de los controles que nosotros vamos a estar platicando. Dentro de la computadora o del PC está el control primario.
Aquí vamos a planificar las trayectorias, definir los puntos. Ese indiscutiblemente va a tener que ser un control textual para poder trasladar todos esos puntos, esas coordenadas, esos valores angulares a mi controlador. Y el controlador lo que tiene que hacer es empezar a activar a regular velocidades en los actuadores que van a estar aquí dentro. Obviamente ahí está la distribución. Los actuadores de cada uno de los eslabones de mi robot, ¿sí? También cada uno de los eslabones tiene un sensor. Por lo general son sensores de posición, que también podríamos interpretar como sensores de velocidades y aceleración, pues con cuestiones de procesamiento matemático, haciendo la derivada de ese cambio con respecto al tiempo, tendríamos la velocidad y volver a derivar, tendríamos la aceleración, ¿no? Entonces, esos mismos sensores que tenemos aquí adentro, ese valor, ese dato lo podemos tener de forma inmediata y directa, y por medio del teach pendant que tenemos aquí abajo, ¿sí? Vamos a hacer o a indicarle al controlador que obtenga estos valores de posición con los que se encuentra este manipulador y los registre y los vaya almacenando en memoria y vaya haciendo una tabla de cada uno de los valores dentro del controlador, para que posteriormente, cuando con el teach pendant yo le diga que vuelva a buscar esos puntos, va a ir reproduciendo cada uno de los puntos que yo le enseñé. Entonces, lo primero tengo que hacer es llevarlo a la posición que deseo, a cada una de esas posiciones, esos puntos, para ir después grabando esos puntos, grabando las posiciones, y en un momento dado decirle que los reproduzca. No es solamente grabar esas posiciones, físicamente en la actualidad los robots le podemos incluso decir qué tipo de movimiento tiene que desarrollar entre punto y punto, la precisión, la velocidad con que lo puede desarrollar, y si voy a utilizar puntos de interpolación. Todo esto es para que los movimientos sean más suaves en cuanto a la ejecución de tareas, porque de otra forma, pues el clásico movimiento del robot, ¿no? Que son muy marcados, llega a un punto, pasa un tiempo y se desplaza a otro punto y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, ya por último aquí en la parte de abajo tenemos un elemento que es para la comunicación con otros dispositivos, dice elementos de entrada y salida, y que es indispensable para poder integrar sistemas más complejos en cuanto al ensamble de máquinas, de líneas de producción, etcétera. Simplemente necesitamos esa comunicación con los elementos. Pero ahorita lo que nos interesa es estar viendo lo que va a ser el controlador secundario, que es esta cajita que tenemos aquí, y que va a estar interactuando directamente con los dispositivos o con los sensores internos de nuestro robot. ¿Sale? Entonces, regresando a nuestra diapositiva, ya vámonos a seguir de aquí. Voy a borrar esto. Estábamos aquí en esta programación. Entonces, eso tiene que ver con la parte de la enseñanza-repetición. Nosotros tenemos que mover esos robots a esos puntos, ¿no? Y la otra forma de programación, pues son lenguajes de programación de alto nivel, lenguajes ya explícitos, en los que simplemente vamos a generar comandos, y obviamente esos comandos se traducen en subsecuencias o en subprocesos que el controlador debe de interpretar e indicarle al actuador qué es lo que tiene que hacer. Al final el robot internamente lo que tiene son esos motores y sensores que lo único que van a hacer es moverse hasta llegar a una posición terminada o con una velocidad determinada, y se detienen en el momento en que llegan al valor deseado. No hacen más. Toda la circuitería que tiene interna, pues algunos serían para poder implementar técnicas de control, como podría ser un control PID, control robusto, control óptimo, o alguna otra técnica de control sofisticada. Les decía, de las más sofisticadas que se implementan actualmente, pues son técnicas de control como es el control por torque, en donde aquí lo que se está haciendo es regular la cantidad de corriente que se aplica a los motores para tener un control sobre la fuerza que ejerce cada motor, y con ello tener un control dinámico de los manipuladores, ¿no? Ese es de los controles más sofisticados. ¿Cuál era la intención de ver la parte de la dinámica de los robots, ¿no? Ok, entonces, dice, la programación empleada en la robótica, bueno, puede tener un carácter explícito en el que el operador es el responsable de las acciones de control y de las instrucciones adecuadas. Para este tipo de programación, se utiliza la gestual y la textual, como ahorita bien lo estamos comentando.
y cada uno de ellos va a tener una herramienta específica, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder subdividir de la programación gestual en dos grandes rubros, que va a ser la programación gestual pasiva y la activa. Y dentro de la pasiva vamos a detectar lo que va a ser por programación gestual directa o por maniquí. Aquí vamos a ver esta diferencia dentro del directo, ahorita más adelante, pero prácticamente la programación gestual directa, pasiva, se hace mediante el joystick, que es ese pequeño control que vimos en el esquema anterior, cuya función, única y exclusiva función, es mover cada una de las articulaciones del robot. Y el mover las articulaciones no significa más que echar a andar cada uno de los motores de cada articulación y hacerlo girar hacia la izquierda, hacia la derecha, sentido horario, antihorario, y eso va a generar un movimiento en cada eslabón. Este control, este joystick, tiene la capacidad de poder regular la velocidad, la precisión del movimiento para tener movimientos más finos y acercarnos más a puntos en el espacio que deseamos cubrir, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una programación gestual pasiva directa, tener un joystick que nos pueda permitir mover eso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues si nosotros lo quisiéramos implementar en alguno de nuestros proyectos de robótica, desarrollando un manipulador, pues es una simple botonera que va a activar esos motores y van a avanzar y retroceder. Bueno, digo que es simple siempre y cuando ustedes estén utilizando motores de corriente directa, ¿sí? Porque si estamos hablando de servomotores o de reductores de radiofrecuencia, pues el movimiento ya no va a ser tan sencillo, porque no es solamente mover oprimir el botón, ¿no? Porque no tendríamos un incremento en el movimiento. Tendríamos que irle dando la posición en grados a cada uno de esos servos para hacer que el movimiento del robot sea paulatino, ¿no? Pero bueno, ya veremos esos detalles más adelante. Y la otra es por maniquí. En cuestión de maniquí, es tratar de usar una réplica del robot, pero con menor peso, como para que un operador pueda hacer los movimientos del mismo, llevarlo a la posición dentro del espacio de trabajo, de su área de trabajo, y empezar a grabar esas posiciones. Realizar movimientos, ir grabando, y para que posteriormente el robot real pueda reproducirlos, ¿no? Y dentro del activo, pues están algunos sistemas como los joysticks, pero que no son joystick como tal, sino son una especie, hagan de cuenta como el control del Wii, que funciona con acelerómetros y con algunas cuestiones de compases electrónicos, que conforme yo me muevo, yo lo muevo, tengo una acción dentro en este caso del videojuego. Para la programación de robots no es dentro del videojuego, sino directamente sobre el robot. Yo voy a tener un dispositivo que por lo general está anclado al plato de herramientas en la punta, y empezamos a mover ese manipulador, perdón, ese control, y el robot tiene que seguir esos movimientos, tratando de ajustar su posición a una especie de cero fuerza, cero tolerancia, ¿no? A este tipo de aditamentos también se les conoce como dispositivos de control de gravedad cero, porque lo que busca el robot o el control, toda la estructura de control que se genera, lo que busca es minimizar la fuerza de oposición que se genera en esos dispositivos, tratar de equilibrar, y por eso es que se puede conocer como un control cero, ¿no? Ahorita lo checamos. Dentro de las programaciones textuales hay diferentes categorías dentro de la programación textual, que son ya directamente irnos sobre la computadora para generar trayectorias, planificarlas, pero hay programas que se basan a diferentes niveles de programación. Por ejemplo, hay una categoría que se conoce como programación textual al nivel del robot. En este punto, pues este tipo de programación lo que va a hacer es dar instrucciones que el robot entienda directamente sin necesidad de estar procesadas, desglosadas y demás. Pues, ¿cuáles serían las instrucciones que podría entender el robot? Puras posiciones, ¿sí? Velocidades y aceleraciones. Es lo que pudiera llegar a entender el robot. Abrir y cerrar. No va a entender el de generar una línea recta, generar una curva, porque no tendría que procesar esa información hasta generar los puntos de precisión y generar esos movimientos, ¿no? Otro nivel, un nivel un poquito más avanzado, es nivel objeto, en donde ahí ya involucra características de cada uno de los objetos que va a trabajar. Es decir, si va a insertar un cubo, si va a insertar un cono, ¿no?
o si va a trabajar con una herramienta específica, las características de la herramienta ya están definidas dentro del programa textual, y el estar trabajando con ellos, pues simplemente es referirse a esos objetos, ¿no? Pinzas, cubo, clavija, rueda, etcétera. Todos esos o instrucciones de desplazamiento, ¿no? Movimiento lineal, circular. Es un programación más elevada, pero por detrás de esta programación, pues hay más trabajo de nuestra parte definiendo los subprocesos y las subrutinas. Y el nivel más alto, que es el de nivel tarea, en donde ya podríamos especificarle al robot simplemente decir ensambla rueda en el auto, ¿no? Ensambla puerta en el auto, etcétera. Esas tareas ya están definidas y conlleva detrás una serie de pasos, de procesos y de subprocesos que todo el control debe de interactuar con el robot para poder ejecutar cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, es un lenguaje más elevado para el usuario, para el técnico que va a estar manipulando el robot, pues es muy sencillo. Es más fácil de programar el robot de esta forma, porque no tiene que interactuar con velocidades, con posiciones, con precisión, con definición de puntos de ligadura, con objetos que estuvieran inmersos en el entorno. Eso ya no es problema, porque ya está definido en las tareas. Entonces es más fácil para el usuario hacer la programación de nuevas actividades. Sin embargo, todo el trabajo que está detrás es de parte de nosotros, de la programación de los ingenieros en cuanto a la robótica y al control de los mismos, ¿no? Entonces, entre más sencillo sea el lenguaje de programación, pues va a ser más complejo para el usuario, pero más fácil para nosotros de implementar el control, ¿no? Y la idea es que pues también sea muy amigable el robot para poder aplicar nuevas actividades, nuevas tareas, y es ahí donde entramos nosotros en qué tan versátil lo podamos dejar. Bueno, entonces, y es tanto la programación gestual y textual tienen sus ventajas y desventajas. Ahorita vemos, podemos resumir aquí en este punto que, por ejemplo, la programación gestual es muy simple, en este caso es simple para nosotros, pero requiere el uso del manipulador. ¿A qué me refiero con esto? Pues para poder estar trabajando con la parte de la programación gestual, el robot va a estar siempre involucrado en esta programación. Necesitamos sacarlos de las líneas de producción. Entonces, una de las desventajas es eso, que vamos a requerir usar mucho tiempo a este robot para poder desarrollar estos programas, estas trayectorias, y eso conlleva a que pues en la línea de producción se presenten pérdidas por lo mismo, ¿no? El tener fuera de uso un robot un lapso de, no sé, 3, 4 horas, pues en algunas industrias significa pérdidas de millones de pesos, ¿no? Esa sería la desventaja para este tipo de programación. Y pues la ventaja es la sencillez, ¿no? Que tenemos directamente la herramienta aplicada y vamos a poder corroborar físicamente que esté ejecutando lo que queremos, ¿no? Aquí va a depender mucho de la habilidad del programador, del operador, del robot, para que este tipo de programación se lleve en el menor tiempo posible, ¿no? Pero sí es laborioso, sí hay que estar viendo muchos de los puntos de precisión para que quede a punto la trayectoria y la generación de alguna actividad, ¿no? Entonces, por muy rápido que sea una actividad, unas 4 o 5 horas sí se llevan programar un robot de ese tipo. Y más cuando estamos hablando de que se va a integrar a nuevas líneas de proceso, pueden llegar a ocuparse días o semanas, ¿no? Entonces es por eso que es poco viable en cuanto a la cuestión de costos de tener un robot fuera de la línea de producción. Además de que esos robots, pues obviamente no son nada baratos y deben de desquitar su costo, ¿no? Bueno, por contraparte, la programación textual, eso sí es más simple, más sencilla, se le conoce como online, ¿sí? ¿Por qué? Porque el robot la mayoría de las veces se mantiene dentro de la línea de producción, se mantiene trabajando, y toda la parte de la programación textual se hace por medio de la computadora y se revisa con una especie de simulador. Como por ejemplo, cuando ustedes estuvieron programando, no sé si programaron microcontroladores, la parte del simulador
o del compilador, lo que hace es verificar esas instrucciones. En el simulador vemos la secuencia de esas instrucciones, vemos que se estén ejecutando de forma correcta, y una vez que parece que ya no hay problema, se descarga ese programa al microcontrolador. En este caso se descarga la secuencia a los robots, se saca por unos instantes de tiempos, media hora, por mucho 1 hora, para verificar y la puesta en marcha del robot, y ya es menos tiempo lo que se tiene el robot fuera de producción. Entonces es una gran ventaja este tipo de programación para el usuario, para las empresas, para la industria, pero eso conlleva una mayor complejidad dentro del control por toda la cuestión de lo que va a ser la cinemática inversa, tanto de posición, velocidad y aceleraciones, e incluso la resolución de la dinámica para que nuestras simulaciones y nuestra programación sea lo más correcta posible, ¿no? Entonces esa es la ventaja, es el estar siempre en la línea de producción, ¿no? Y la desventaja, pues la complejidad. ¿Hasta aquí algún comentario, muchachos? No, aparentemente no. Claro. No. La Sí, está bien. intención de esta plática es que No, vean profesor, cuáles son los puntos que necesitamos contemplar para empezar a ver las opciones de control que tenemos, ¿no? Estos controles que tenemos que realizar, primero la parte de generar las trayectorias y después asegurarnos que esas trayectorias se cumplan, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a seguir platicando de estas características, de estas propiedades, y de las primeras cosas que vamos a estar haciendo, pues es la parte de la programación gestual, y vamos a realizar algunos ejercicios de este tipo, ¿no? Vamos a hacer ahorita una pausa, unos 3 minutitos, porque se acaba la sesión, y volvemos a entrar con la misma liga, ¿eh? No, la misma liga volvemos a activar la sesión. ¿Les parece? Y ya se nos acabó el tiempo. Ok, Vale. 3 minutitos y regresamos. está.